Una mordedura de esta serpiente es letal para la vida. La Botrytis schlegeri, también conocida como bocaracá o víbora de pestañas, debido a sus escamas al superior del ojo, pertenece a la familia de los vipéridos. Es una especie muy emblemática de Costa Rica. Su veneno es hemotóxico, el cual destruye los glóbulos rojos y los tejidos, por lo que una mordedura requiere de atención médica. Y en realidad, si quisiéramos obtener más datos sobre esta serpiente, basta con entrar a internet, buscar en bases de datos digitales o ir a la biblioteca. Pero ¿cómo es que esta información es accesible? ¿Quién la organiza? Y sobre todo, ¿quiénes son las personas responsables en que podamos consultarla? La bibliotecología es una ciencia que se encarga de resguardar la información, organizarla y hacerla accesible a la comunidad. Ginette Guillén, bibliotecóloga de la Universidad de Costa Rica, es experta en bibliotecas educativas y nos platica un poco más de su labor en esta área. En bibliotecología, ya sé, independientemente del espacio donde trabajemos, porque sí es muy amplio, ahí pues lo que siempre vamos a buscar es democratizar la información, ¿verdad? Que independientemente de quién sea la persona que se acerque a buscar información, que tenga acceso a ella. Entonces, ya sea en bibliotecas físicas o digitales, bases de datos, como se quiera llamar, siempre vamos a buscar organizar la información y describirla tan bien que cualquier persona que se acerque con una duda, con una necesidad de información, logre encontrar de manera casi que exacta esa información que se acopla a sus necesidades. Entonces, realizamos procesos técnicos, que es describir el material tan bien que se logre ese objetivo. También, por supuesto, que mucho de lo que hacemos también es realizar actividades para acercar a las personas a la biblioteca, no solamente para suplir una información que requiere para trabajo, sino también pues, clubes de lectura, fomento a la lectura para que sea ya un tema más de ocio. Yo les digo a mis estudiantes cuando estamos en el curso de clasificación, cuando se hace la asignatura topográfica, yo les digo que tienen que ser tan detallistas, porque al final ese numerito es la dirección exacta del libro en el estante. Entonces, como usted menciona, usted lo colocó mal o creó un número mal, ya es un libro perdido porque va a ser muy difícil de encontrar. Y yo les digo, cuando ustedes hagan el proceso y vayan a ubicar el libro en el estante, tienen que encontrar, sus vecinos tienen que ser muy similares en temática, porque si no, entonces está totalmente desubicado. Acá tenemos bibliotecas educativas a nivel de primaria, secundaria y universidad. Entonces son bibliotecas que están de cierta manera enlazadas a una institución educativa. Entonces, como le digo, en primaria, acá les llamamos escuelas. En secundaria, al colegio, y en universitarios, pues que pertenecen a una universidad. Entonces ahí lo que hace esa biblioteca educativa es apoyar ese proceso de aprendizaje y enseñanza. Entonces, se hace mucho integración curricular, que es que ya sea el docente se acerca a la biblioteca o a la inversa para que se desarrolle un contenido de alguna materia desde la biblioteca, o que la biblioteca pues cree actividades o elija alguna lectura, o de alguna forma hacer que el estudiante repase ese contenido, pero de manera diferente. Pero la información no es accesible para todos y todas. Mientras algunos tenemos internet o acceso a la información mediante bibliotecas físicas o digitales, hay comunidades que todavía luchan por el derecho a la información, inclusive en la misma ciudad de San José, en Costa Rica, por lo que es urgente otorgar ese acceso a quienes más lo necesitan. Acá en el área de San José he trabajado muy de la mano con la biblioteca pública. Y ahí lo que he hecho es trabajar con adultos mayores, en realidad con varias comunidades, varias poblaciones, pero la más reciente que trabajé fue con adultos mayores y les estaba pues enseñando cómo evitar caer en estafas. Entonces eso de encontrar ciertos detalles en noticias que ven o cuando reciben mensajes que son sospechosos, eso es lo que he trabajado con ellos. También en zonas alejadas ya de lo que es San José, que es la capital de Costa Rica, estoy trabajando en realidad con un grupo, un proyecto que es de crear rinconcitos de lectura en escuelas de la zona de Guanacaste. Guanacaste es una provincia costera y se caracterizan estas zonas que son poblaciones muy vulnerables a todo lo que es las drogas. Son zonas muy pobres también, entonces el acceso a la información es muy limitado. De hecho, ya tema nacional, en Costa Rica, de 3,000 y resto de escuelas de nivel de primaria,
solamente el 15% tienen biblioteca. Y en la zona de Guanacaste, el número es súper bajo porque la mayor cantidad de bibliotecas es en la GAM, en la gran área metropolitana. Y como esta zona es alejada, la cantidad de bibliotecas es súper baja. Entonces, lo que busca este proyecto es crear esos rinconcitos. No es una biblioteca, porque para poder crear una biblioteca como tal se requiere de un profesional que esté a cargo, ¿verdad? Que manipule la información. Pero lo que sí hemos hecho es dotar de libros, de recursos didácticos, de mobiliario, escuelas de la zona de Guanacaste. Sí, para poder crear un rinconcito de lectura en una escuela, sí se le pide una lista de requisitos a esa escuela. Entonces, lo mínimo que requerimos es de un espacio físico, porque no hay presupuesto para construir un aula, ¿verdad? Entonces, que haya un espacio que se asigne a algún profesor, alguna profesora que esté a cargo de ese rinconcito y pues que le dé mantenimiento. Ahora, como bien, ¿verdad? Si se requiere de una preparación en bibliotecología para poder desenvolverse la biblioteca, ¿verdad? Como debería de ser, pero sí se le orienta a la persona que va a estar ahí. Entonces, lo que se hace es que se clasifican DUI colores, que es un poco más sencillo. Entonces, para el tema de organizar la información y el acomodo, se utilizan los colores. Y sí, siempre se les recomienda a la dirección de las instituciones de primaria que deberían de por lo menos tener un extractor de humedad, ¿verdad? Para darle pues un ambiente óptimo a los libros. Ahora, como le digo, zona rural, con muy poco recurso. No siempre pasa que compren, que contemplen ese tipo de materiales ya como un gasto adicional de la institución. Eso sí es muy complicado. Este tema de abrir rinconcitos de lectura, el proyecto en sí parte de donaciones que hagan las personas. Entonces esas donaciones son de libros. Cuestan, o sea, sí ha sido difícil. Al principio, cuando se empezó el proyecto, todo el mundo donaba, pero pues ya baja la cantidad. Entonces dependemos de la cantidad de libros que lleguen, porque de ahí se toma y se dice, vamos a llevar 1.500 libros a un centro educativo, 1.000 a otro, y así es como se distribuye, también tomando en cuenta, claro, que la comunidad escolar. Pero eso, hacer que las personas donen. Otro reto en las zonas, y pues es el tema también es algo que se ha estado hablando con el Ministerio de Educación Pública, y es que haya un profesional en bibliotecología en esos rinconcitos de lectura, que ya sea pues el profesional especializado en ello. Sin embargo, pues es un tema muy administrativo y que requiere de mucha conversación para que se logre concretar. Entonces ese sería otro tema pues bastante retador en este proyecto. Pero a pesar de estos retos, esta iniciativa vale totalmente la pena. Sí, a mí la acción social, yo siento que nací para eso, para trabajar con poblaciones. Y he tenido esa experiencia de trabajar con niños. Me encanta lo creativos que son para hablar, o tan sinceros también. Siempre que se inaugura, el espacio físico pasa cerrado para que los niños y las niñas no vean qué es lo que está pasando ahí. Son espacios súper, no sé, con pintados de un solo color. Se hacen murales, pero murales, vea que son artistas los que hacen esos murales. O sea, literalmente son artistas, son estudiantes de diseño gráfico, de pintura. Entonces, crean unas obras de arte completas en las paredes. Entonces, las pinturas, el mobiliario y los libros, porque llegan libros súper hermosos. Entonces se tiene ese espacio cerrado, los niños no lo ven, y el día que llegamos a la inauguración, pues los chiquitos siempre están ahí pendientes a ver en qué momento pueden pasar, porque es algo que les genera mucha curiosidad. Entonces una vez en una de esas inauguraciones se acerca un chiquito y nos dice, yo puedo ver, es que tienen 22 días de estar en el aula y no sabemos qué es lo que están haciendo. Entonces lo dejamos que pasara, pero fue una excepción. El chiquito se asomó y entonces ya vemos que se quita los zapatos y entra y agarra un libro, y estaba del todo impactado. Entonces le preguntamos qué le parecía el lugar, y entonces nos dijo que él nunca en la vida había visto un espacio tan bonito, y que él, en la familia de él, ellos no tenían libros, entonces que le gustaba mucho saber que en la escuela ya iba a tener esa oportunidad. Y de hecho le comentamos que se podía llevar los libros a la casa. Entonces decía que
estaba súper maravillado porque decía que entonces iba a llevar libros para que los papás le leyeran a él y a los hermanitos chiquititos. Entonces, eso es muy conmovedor, realmente. Y eso lo llena a uno. Yo siento que, obviamente, toda la parte de docencia, de investigación, pues eso es una parte muy importante que uno le da a la sociedad. Pero hacer acción social, yo creo que es lo que más me llena en ese sentido, porque uno está ahí, las personas le están diciendo en tiempo real cómo se están sintiendo, y en la mayoría de ocasiones, si no el 100%, son comentarios positivos. Entonces es demasiado bonito. Y con la parte de adultos mayores, pues es una población que no siempre tiene el acompañamiento. Muchos de estos señores con los que hemos trabajado, ellos comentan que en sus casas pasan solos, tienen un celular que les dio la familia, pero les da miedo utilizarlo o no saben usarlo. Entonces el espacio de biblioteca viene siendo el lugar donde ellos llegan a relacionarse con otras personas. Entonces, tal vez de un contenido que uno llevaba para abordar un día, no se vio ni la mitad, porque es un espacio donde ellos están conversando y poniéndose al día con sus vidas. Entonces, también es otro grupo súper hermoso para trabajar. Finalmente, Ginette nos platica cuál fue esa semilla que la animó a estudiar bibliotecología. Porque yo recuerdo mi infancia, que mi papá siempre llegaba en las noches cuando salía del trabajo, llegaba y nos leía un libro, que era una fotocopia de un libro, ni siquiera era el libro original. Es de una autora costarricense que se llamaba Carmen Lira. Y mi papá siempre en las noches nos leía cuentos, pero siempre buscaba una manera diferente de contar el cuento. Entonces a veces cambiaba personajes, a veces le daba más animación de la cuenta. Y eso hizo que yo en la escuela y luego en el colegio siempre estar buscando libros. En la escuela había muy pocos recursos porque era una escuela súper chiquitita, habíamos tal vez 50 niños y niñas, casi no habían materiales. En el colegio sí había una biblioteca, entonces yo siempre en los recesos o cuando tenía libre buscaba irme a ese lugar, era mi espacio seguro. Y realmente fue como esa semillita que sembró mi papá en mí de siempre estar queriendo leer. Bibliotecología hay desde personas así como yo, que les mueve mucho trabajar con personas directamente, hacer actividades con grupos, pero también está la parte pues más de investigación, la parte de trabajar con la colección. Entonces sí hay para todos los gustos. Es una carrera sumamente bonita y ya sea, como le digo, que sea la parte de investigación o de acción social, estamos igualmente impactando en la sociedad porque estamos logrando ese objetivo de la bibliotecología, que es de llevar el acceso a la información a todas las poblaciones. Entonces es una carrera muy bonita y creo que es una experiencia muy, muy enriquecedora para quien la estudie. Así que si quieres buscar más información sobre la Bocaracá, ya sabes con quiénes acudir.